Hola, hola, bienvenida al día 2 previo al desafío Mamá trabaja desde casa. Tengo muchas ganas de empezar, quedan 2 días, espero que estés con la misma ilusión que yo. Y hoy me paso por aquí para contarte 3 maneras reales que tienes de poder quedarte en casa cuidando de tus hijos y teniendo más libertad. La primera opción es que hayas ahorrado lo suficiente, que te pidas una excedencia y que tengas ahí un colchón económico enorme para poder dedicarte a la crianza, o que tu marido gane suficiente dinero como para que puedan vivir los dos de un solo sueldo, lo cual yo diría que es una opción que pueden vivir una minoría de mujeres hoy en día, ya que con un solo sueldo es casi imposible vivir. Pero si esta es tu situación, sería muy fácil poder dejar un trabajo que no te gusta o que no te está permitiendo la vida que quieres y que necesitas para poder dedicarte a la crianza o tener más libertad. Pero la mayoría de madres no estamos en esa situación. La mayoría de madres tenemos gastos, tenemos responsabilidades, tenemos una hipoteca, hijos que sostener, con un solo sueldo no es suficiente y necesitamos tener ingresos para poder vivir con tranquilidad y estabilidad económica. Si tu marido ganara una pasta y asumiera el rol de proveedor, sería mucho más fácil, por supuesto. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si tu marido perdiera su trabajo? ¿Y si pasara algo? ¿Y si prefieres tener tu propio dinero, tus propios ingresos, tu libertad, tu independencia? O no solamente eso, sino la sensación de sentir que estás pudiendo sentirte realizada profesionalmente y siguiendo desarrollándote profesionalmente sin la presión de tener que volver al trabajo. Y si tu caso es que has ahorrado lo suficiente como para pedirte una excedencia de un año, quiero decirte que ese dinero se va a acabar y que a lo mejor tú no quieres volver a tu trabajo, a lo mejor quieres un nuevo camino donde puedas tener libertad, poder elegir los horarios en los que vas a trabajar y un ambiente quizás más agradable. Así que sería ideal ir pensando de qué otras maneras puedes generar ingresos sin tener que volver a trabajar y sin tener que quedarte sin dinero. Pasamos a la opción número 2, una que a mí me gusta un poco más, que me resulta bastante agradable y yo pensé en esa opción, pero no siempre es el momento y no siempre es para todo el mundo. Y esa opción es montar tu propio negocio, tu propia empresa, tu propio emprendimiento. Si tienes un espíritu emprendedor como yo, es una opción maravillosa. Pero sabes que emprender no es una opción para todo el mundo y no todo momento es ideal. Requiere de bastante inversión, requiere de mucho tiempo, requiere de mucho esfuerzo, de mucha energía, de muchísima responsabilidad y de paciencia antes de que ese negocio empiece a darte resultados. Y además requiere de una mentalidad muy fuerte para poder sostener toda esa incertidumbre. Cuando yo estaba embarazada con una barriguita y vi que nadie me iba a contratar, lo primero que pensé fue en emprender. Pero no era la primera vez que lo había hecho, yo ya había emprendido antes y me pasaba 14 horas trabajando. Muchas veces me acostaba de madrugada, no podía, tenía que hacerlo absolutamente todo. Y sabía que esa no era una opción en mi proceso de embarazo, que además fue un embarazo emocionalmente un poco complicado. Si ahora mismo te sientes agotada como madre, con 1000 cosas en la cabeza, con estrés, con falta de descanso, quizás esta opción no sea la mejor y sobre todo si tienes niños pequeños. Justo cuando yo estaba en ese punto de pensar en emprender para poder trabajar desde mi casa y conciliar, fue cuando mi cabeza dijo, tiene que haber otra opción, tiene que haber otra manera, puedo ofrecer quizás servicios. Y así es como llegó a mí esta tercera opción de la que te voy a hablar. ¿Qué es las profesiones digitales? Es ofrecer servicios. Y yo me estaba acordando de que había una profesión en 2019 cuando yo emprendí la primera vez que no me llamaba especialmente la atención, pero que sabía que iba a ser fácil para mí, porque al final todo lo que hacía esa profesional yo lo había hecho en mi emprendimiento. Esta vía era una vía mucho más accesible económicamente hablando y a nivel de conocimientos, era mucho más fácil y mucho más rápida y exigía menos responsabilidad también. Y esta es la opción de la que te voy a estar hablando durante todo el desafío Mamá trabaja desde casa. Las profesiones digitales son trabajos reales, trabajas con empresas reales y generas ingresos de verdad. No tiene nada que ver con rellenar encuestas por 2 euros, vender cosmética o meter a familiares en multiniveles.
Son profesiones estables, demandadas y con un futuro enorme. Y lo mejor es que te permiten trabajar desde casa con horarios flexibles, los horarios que tú quieras y sin romperte la cabeza. En mi caso, te voy a presentar la profesión con la que yo empecé, que es la de asistente virtual, y quiero que escuches esto con atención. No necesitas conocimientos técnicos ni experiencia previa. No tienes que vender nada ni que hacer marketing. No importa si tienes 20 años, 40 años o 60 años. No importa si tienes estudios o no. Lo único realmente indispensable es que seas una persona empática, con ganas y con muchísima, muchísima actitud. Es verdad que esta profesión tiene mucho de comunicación, de marketing, de tareas repetitivas, de tareas administrativas, pero sobre todo, y por lo que te van a contratar, es tener mucho de corazón. Y eso, las madres somos expertas. Durante el reto te voy a contar en qué consiste la profesión de asistente virtual, qué tareas hacemos, cómo podemos especializarnos, cómo podemos conseguir clientes, cómo trabajamos, cuánto cobramos. Todo, absolutamente todo. Y lo mejor es que al final de este desafío te voy a contar cómo puedes empezar a reinventarte por ti misma de forma gratuita y cómo lo puedes hacer con nuestro acompañamiento. Así que haciendo un repaso de cómo puedes dedicarte a la crianza y quedarte en tu casa teniendo más libertad sin pasar necesidad económica, la número 1 sería tener un grandísimo colchón económico y poder vivir de ello, o que tu pareja asuma el rol de proveedor y genere lo suficiente como para poder mantener a toda la familia, cosa que yo personalmente no te recomiendo y no sé si es una opción para todas. La segunda, sabéis que sería montar tu propio negocio. Por favor, si lo haces, hazlo online, no lo hagas físico, porque eso sería esclavitud total. Y la opción número 3 son las profesiones digitales, que además es lo más parecido a tener un sueldo, porque con 3, 4 clientes ya estarías gestionando tu propio sueldo y también puedes trabajar por cuenta ajena. Si tú lo que quieres es dedicarte a una profesión digital y trabajar desde casa con toda libertad, quédate porque este desafío va a ser para ti y te va a dar muchísima información, y la información es poder. Mañana en el vídeo 3 antes del desafío voy a empezar a contarte cómo funciona esto de la profesión de asistente virtual y por qué tantas cientos de miles de Madrid ya están viviendo de ello. Sígueme en mi Instagram, Mamá Trabaja Online, si aún no lo has hecho, porque ahí te voy a hablar de trabajo desde casa, asistencia virtual, conciliación y sobre todo desarrollo personal, que creo que es lo más importante. Nos vemos mañana para el vídeo 3 previo al desafío, y el martes a las 6:30 de la tarde comenzamos oficialmente con la masterclass donde te contaré ya muchísima información sobre esta profesión.